Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde. Hoy tenemos a nuestro DJ de ayer también que está colocando Last Dance, es el último baile. No sé si hará referencia a la mesa de diálogo, quizás, no sé por qué escogió este tema de Donna Summer. Pero bueno, empezamos esa canción, nos recuerda a las grandes orquestas de los años 80, que eran en vivo, no eran con tantas cosas electrónicas, con violines y todo. Pero bueno, así empezamos el programa de hoy, aquí en Con Todo y Pensini. Les deseamos como siempre una feliz tarde para que se tome su cafecito, su tecito, un poquito de agua. Y vamos directamente con nuestro primer invitado. Tenemos al diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Salud, José Manuel Olivares. Llegó un poco lesionado. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer tenerte aquí. Hola Pedro, buenas tardes a todo nuestro país. Sí, una lesión ahí en el tendón de Aquiles, pero bueno, seguimos avanzando. Bueno, por algo se llama el talón de Aquiles. ¿Por qué? Pobre Aquiles. ¿Qué pasó? Pobre Aquiles. ¿Qué pasó, Aquiles? Bueno, una de las caminatas en Vargas me lesioné. Evidentemente no he podido guardar el reposo cuando el oficialismo, el chavismo tomó la Asamblea Nacional, que hubo unos forcejeos. Luego cuando tuvimos que mover el camión atravesado en la Caracas-La Guaira. Hoy caminamos con los estudiantes en Caracas. Entonces, bueno, no hemos tenido el reposo que los médicos recomendamos. Yo como buen médico y mal paciente no he logrado detenerme y ascender eso. Como buen médico y mal paciente, suele suceder, ¿verdad? Totalmente, somos los peores pacientes. Oye, sí, que mal, igual que los abogados que no se pueden ser abogados ellos mismos. Bueno, José Manuel, tenemos una situación bastante crítica en el país, no la puedo definir de otra manera. Está la oposición, está también el gobierno sentados en unas mesas de diálogo. Ambos convocaron al Papa, al Vaticano, el Batidiálogo, para llegar a algunos acuerdos, Batidiálogo con B, no con B de Vaticano, para llegar a algunos acuerdos que se necesita destrancar este país que está, pero la gobernabilidad, la economía, tú que tratas los temas de salud y los ves de cerca, de lo grave que son, y me imagino que verás cosas terribles, pero estamos al borde de que alguno se va a parar de la mesa. Eso es lo que aparenta, porque el diálogo, lo que se dice de un lado y del otro, fíjate, te voy a leer lo que dice Chugo Torrealba, y tienes toda la razón. Al agredir a Frei Guevara C. y al Partido Voluntad Popular, el presidente agrega a la mesa de diálogo, se burla de la palabra de Pontifex, que es el Papa. Yo tengo entendido que el presidente se reunió personalmente con el Papa, que no ha tenido ese privilegio ninguno de las mesas. Estas mesas no son simétricas. Sin embargo, mira, ahí se han mantenido la mayor parte de los partidos que conforman todo lo que es la unidad de la mesa de la unidad. Pero desde tu punto de vista y con la objetividad, hilando fino como toca en un momento tan grave para el país como este, ¿qué opinas tú? ¿Se irán a parar de la mesa? Ya quedan menos días. Sí, yo creo primero gracias a ti y a Globovisión por permitirnos darle la cara al país. Gracias por el reconocimiento. Darle la cara al país de lo que está pasando, informar. Hoy Nicolás Maduro lo vimos más que nunca en su estado bradisíquico, de un pensamiento lento, descoordinado e irracional. Y esto lo digo porque, bueno, echemos un poquito la película para atrás. Lento. ¿Lo sentiste lento? Su pensamiento no es coordinado, pareciera que es víctima de sus propias trampas, de sus propios miedos, de su falta de popularidad, de los radicales de su gobierno. Quizás sueño. Probablemente, puede ser, pero hoy más que nunca luce muy bradisíquico. Yo diría, ¿por qué estamos hoy aquí? Nosotros hicimos una política, construimos una política que era el referéndum revocatorio. Una política electoral donde todos participábamos y donde todos construíamos el mecanismo constitucional y pacífico para salir de Nicolás Maduro. Y llegamos al punto clímax de la recolección del 20%. Paralelamente, construimos otra política social desde la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que se dedicó a hablar de la gente y sus problemas, que se dedicó a escuchar al ciudadano, al acompañamiento de la lucha social, al acompañamiento de nuestros pacientes en la crisis humanitaria en salud, al acompañamiento de todos los sectores que se vieron representados en la Asamblea Nacional. Estas políticas, incluyendo la calle, con las manifestaciones que hemos tenido, aquellos tipos de protestas, no perdamos esto de vista, la protesta política, que es la que es convocada por los políticos, como la del 1 de septiembre, la toma de Caracas, y la más importante, que es la protesta social. Te doy un ejemplo, en mi estado Vargas, allí hay protestas por comida todos los días del mundo. Fíjate cómo la calificó Chugo Torrealba, que nos visitó esta semana en el programa. Una protesta de calle, una protesta que se está dando en las mesas de diálogo, por lo menos hay unas conversaciones y una protesta internacional donde están convocando actores como, bueno, el Papa, el Vaticano, Mercosur. Su secretario de Estado americano está en Venezuela, tenemos entendido que John Kerry llega en los próximos días a Venezuela. Va a venir. Bueno, ya hay dos representantes muy importantes de lo que ellos califican, bueno, el gobierno como imperio, pero son dos. Bueno, pero los vemos como lo reciben con bombos y platillos. Al final, muy bien, magnífico. Hemos construido unas políticas exitosas que llegan a un punto de mayor conflictividad,
con el juicio político de Nicolás Maduro y la marcha al Palacio Miraflores, que insisto, no están canceladas. Solamente hay una tregua, producto de una petición que hicieran nuestros cardenales y que hiciera el Papa Francisco. Eso nos permitió una tregua de 10 días, por eso insisto, hoy Nicolás Maduro sigue agrediendo al Papa, sigue agrediendo a la mesa, sigue agrediendo la fe y la buena voluntad de los venezolanos. Hoy creo que las declaraciones de Carlos Ocarín nos llenan de esperanza de que ha sido claro nuestro petitorio, y es bueno repetirlo. Número 1, la libertad de todos los presos políticos. Primer petitorio en la mesa de diálogo. Número 2, sería un cronograma electoral. Nosotros estamos convencidos que la salida de esto, que el cambio político, la salida del problema de los venezolanos que es Nicolás Maduro, son las elecciones, adelantando la elección presidencial o construyendo un mecanismo alterno que puede ser revivir el referéndum revocatorio, que sigue ahí. Número 3, que ha sido nuestro tema y lucha en los últimos meses, que acepten la ayuda humanitaria, que por favor dejen de morir venezolanos por falta de medicina y por falta de alimentos. Y por último estaría el respeto de las instituciones, que se vuelva a reconocer nuestra Asamblea Nacional, que se deje la tontería del desacato, que haya independencia de los poderes, que todos estemos bajo el imperio de la ley y bajo la igualdad de la ley, respetando al Poder Ejecutivo, que no se pretenda hacer todo del Poder Judicial, que tengamos un TCJ equilibrado, que permitan las competencias de la Asamblea Nacional, y yo creo que las buenas señales que ha dado la Fiscal General de la República de irse a lo que es la legalidad al no participar en todos los procesos judiciales que hemos visto. Ahora, José Manuel, lo que está pidiendo la oposición es muy claro, son estos 5 puntos, los tengo aquí también resumidos, pero no se sabe qué es lo que está pidiendo a cambio el gobierno, y eso es lo que la gente también la tiene un poco temerosa, que vamos a sacrificar, y siempre en una negociación no podemos lograr todo, pero si, por ejemplo, liberan la Asamblea Nacional, le dan la institucionalidad, lo reconocen como tal y pueden empezar a deliberar, oye, ya de ahí pueden hacer algunos de los puntos que ustedes están pidiendo. Yo creo que también hay que ser razonable en eso. Si nos dan uno, podemos avanzar. Hay otros que no, que otros que si los dan y no dan el reconocimiento de la Asamblea no lo puede hacer. Ojalá que tengan la madurez y eso para hacerlo. ¿Tú estás participando en alguna de las mesas? No, nosotros nos pidieron que construyéramos todo lo que sería la propuesta de cómo hacer realidad la ayuda humanitaria. Nos han pedido eso, se le hemos enviado a Carlos Ocarín, a Julio Borges, a los demás que están participando en las mesas del diálogo. La avalamos con el secretario de la OEA, conversamos con Luis Almagro y avaló su participación incluso en este plan que hemos construido para hacer realidad la ayuda humanitaria. Ha sido nuestro tema. A lo mejor yo digo aquí, Pedro, adriamicina, ciclofosfamida, temodal, temozolomida, y alguien dirá, bueno, ¿qué es eso? Sí. Pero el que tiene a su mamá, a su hermano, a su hijo con cáncer, sabe muy bien qué significan esas palabras. Y eso ha sido lo que nos ha motivado, tanto estar en esta lucha como estar en la política. Nosotros construimos ya un plan, te lo doy para que lo sepas, con la responsabilidad y la exclusiva, ya hay un plan listo para planteárselo en la mesa de diálogo y que el gobierno acepte lo que hicimos ya hace 6 meses con una ley en la Asamblea Nacional, claro, que el gobierno acepte la ayuda internacional. Hay 5 áreas fundamentales de acción: atender a los grupos más vulnerables, las enfermedades crónicas, las enfermedades de mayor impacto en la sociedad. No vamos a arreglar con esto el problema. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, cáncer, oncológicos, diabetes, hipertensión, y los niños, renales, pediátricos. Hay una propuesta que un Estado del mundo está dispuesto a asumir lo que sería el Hospital JM de Los Ríos, intervenir en ese hospital para que funcione de condiciones óptimas. Pero no va a salir el gobierno a decir, eso es interferencia de otro país, bueno, inherencia. Ahí está nuestra propuesta de solucionar el problema a la gente. Sí. El gobierno probablemente siga con su pensamiento absurdo. Otra pregunta, porque tratando el tema económico, por supuesto que necesitamos una ayuda humanitaria, de alimentos, de medicinas, pero que no sea temporal. Pero yo creo que atacar el problema sería cambiar un modelo económico, donde se ayuda a la industria nacional, donde podamos, aquí se producía toda una cantidad de medicinas que hay que preguntarse por qué no se producen, qué pasó en el camino. Sin duda, Pedro, o sea, esto es algo sostenible, coyuntural. Coyuntural. El cambio político es necesario, el cambio del modelo. O sea, el gran problema de los venezolanos tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro Moro. Nosotros tenemos que salir de Nicolás Maduro Moro y de todo este estatus gubernamental corrupto que prefiere el negocio de la importación y no invertir en Barinas, en Apure, para hacer productos hechos en Venezuela. Desde la Asamblea lo hicimos, la Ley de Producción Nacional, en beneficiar a nuestro productor, a nuestro empresario, desde el más grande hasta el más chico. Fíjate que, bueno, José Manuel, vamos a ir punto por punto de los que tú enumeraste en la primera parte. Comencemos también con, yo creo que es una de las soluciones más importantes y bueno, que les atañe a ustedes a la Asamblea, que es la reincorporación de estos diputados de Amazonas. Lo que produjo fue, dijo el Tribunal Supremo, determinó que estaban en desacato, pero no se ha llamado elecciones nuevamente en el Amazonas, tampoco se ha dicho, el CNE dijo que no había fraude,
deberían entonces convocar elecciones, entonces está en desacato, pero no dan ninguna solución, los tienen trancados. Se ha propuesto, una de las soluciones que se escuchó fue desincorporar a estos diputados, que el Tribunal Supremo en 30 días convoque elecciones sobre estos 3 diputados cuestionados, creo que son 4, uno del gobierno. Y entonces, en base a eso, bueno, que siga legislando la Asamblea. Algunos de estos temas parece que, bueno, que ellos como que preferirían tener el tema trancado. No sé qué está sucediendo en esas mesas, si se ha logrado alguna propuesta. ¿Tú crees que este sería uno de los escenarios posibles? Sí, yo insisto primero con el punto número 1. Si el 11, y esto en torno a todo lo que ha hecho hoy Nicolás Maduro, si el 11 de noviembre no hay resultado, la unidad se para de esta mesa y continúa con su agenda. La mesa, como tú lo acabas de plantear, esa es una de las mesas de trabajo donde se encuentra Carlos Ocariz, que es la electoral. Ahí se han planteado cosas fundamentales como los diputados de Amazonas. El planteamiento hasta ahora parece ser repetir las elecciones. No tenemos ningún problema en contarnos. Yo me atrevo a decir hoy en este programa que cuidado si no le sacamos los 4 diputados nosotros si repiten esas elecciones. El planteamiento es repetir las elecciones en Amazonas, pedir que se reincorporen rápidamente estos diputados a la Asamblea Nacional, mantener nuestra mayoría, acabar el desacato de la Asamblea y lograr nuestros 2/3 que nos ganamos el 6 de diciembre. Entonces, una propuesta que está ahí muy clara. Paralelamente a esto va que en diciembre se vencen 2 rectores del CNE. O sea, a nosotros nos toca nombrar, a esta Asamblea Nacional le toca nombrar a 2 nuevos rectores del CNE. Porque el equilibrio estaría entonces que quedarían las 2 rectoras del gobierno, las 2 que ya vencieron su plazo saldrían y tendrían entonces 2 elegidos nuevos. Y el que ya tenemos que es... El que ya tienen, pero quedaría un tercer rector, que sería el del medio, para el 5.º puesto. Ahí se estaría buscando una persona de equilibrio, una persona... ¿Quién la elige? Que no la elige la Asamblea Nacional. Podría ser de mutuo acuerdo. Podría ser un mutuo acuerdo con el gobierno sin ningún problema, pero una persona que no sea del gobierno, y está bien, que no sea de la oposición, que respete la Constitución, que respete los cronogramas electorales, que no vemos más nunca un CNE al servicio del gobierno, ni de este ni del que venga, ojo, porque no podemos quedar en esos mismos vicios con la Venezuela que queremos construir nosotros. 2 nuevos rectores que representen al país, que representen a las academias, que representen al sector que no está en ningún tipo de confrontación, sino que quiere soluciones, que quiere un poder electoral ecuánime, equilibrado, que establezca un cronograma electoral. Eso es lo que está hoy en propuesta. Y número 3, y muy importante, que es adelantar el cronograma electoral. Ok, pero ¿qué tipo de elecciones? Porque se volvería el referéndum revocatorio, pues eso ya queda eliminado. Ir a elecciones generales, porque la gente no entiende, alguna gente me diría, pero una elección general en la Constitución, por eso se entiende convocar a cada uno individualmente, no significa que van a llamar a una cosa que no existe así. Y ustedes dicen, algunos asambleístas me han dicho, yo estoy dispuesto a poner mi cargo a la orden si eso va a solucionar el problema de este país. Totalmente. Es posible, pero pasa por la renuncia del presidente, pasa por una enmienda constitucional. ¿Cuáles son las salidas? Pasa por un acuerdo político. Okay. Pasa porque las partes en pugna, las 2 fuerzas políticas, hay una fuerza política que existe, que no tenemos, que está muy disminuida, pero existe, decidamos solventar el problema y solventarlo de la manera pacífica, que es electoral. Ahí vienen varias propuestas, tú lo acabas de decir muy bien: adelantar las elecciones presidenciales, tener elecciones el primer trimestre del año que viene, tener una mega elección, que es legitimar todos los poderes, incluyéndonos a nosotros, que estaríamos dispuestos, lo ha dicho muchas veces el presidente de la Asamblea Nacional, a poner nuestros cargos a la hora y volvernos a contar, volver a la calle, a nuestros estados, a buscar nuestros votos, o hacer una elección presidencial únicamente. Eso está en discusión, está en la mesa, insisto, hoy Carlos Ocariz no lo reafirmó, esa es la mesa donde él está, creo que es una de las mesas donde el país espera más respuestas y más resultados, y yo no descarto, y nosotros no descartamos, el referéndum revocatorio. Pero a través de una enmienda constitucional, la renuncia del presidente Maduro, hoy se dirigió a la nación diciendo que él no lo sacaba ni con votos ni con balas. ¿Qué quiso decir entonces? Esta mesa de diálogo es simplemente un esfuerzo inútil. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte, de respetar al país, de creer en la paz, de respetar la Constitución, de creer en el Estado Vaticano, de creer en el Santo Padre y de respetar nuestra palabra. Allá los que no tienen palabra. Bueno, el Santo Padre no puede garantizar, él está viendo, está mediando, entonces el hecho que... Él ve televisión como nosotros, sí, y se está dando cuenta. Y está bien asesorado. Y está muy bien asesorado, además tenemos un nuevo cardenal, tenemos al jefe de los jesuitas en el Vaticano, el Padre Sosa, o sea, información de Venezuela debe tener. Perdón, tengo una mala interpretación, dice que no entran a Miraflores ni por las buenas ni por las malas, no es que ha dicho... Pero alguien me había dicho eso, menos mal que no entonces. Pero al final es casi lo mismo, El momento que vive el país no está para amenazadera, ni ver... Estamos en un momento de confrontación política muy grave. O sea, nosotros hemos hecho esfuerzos por llevar esto en paz y en tranquilidad. ¿Qué gana el presidente de la República en decir esto?
¿qué gana? Sacarle sonrisa a sus alias radicales. Creo que al final, insisto, estamos en un momento muy difícil donde hoy, mientras tú y yo hablamos, Pedro, mientras Nicolás Maduro dice todas esas sandeces, mueren venezolanos por falta de medicinas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, que también los rectores que están ahí que no están legalmente podrían salir, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Quiénes serían los que están ahí cuestionados? Una de las mesas habla de reinstitucionalizar el país, de recuperar el equilibrio de los poderes y la independencia de los poderes. Sin duda alguna que para nosotros ha sido fundamental, porque hay una comisión incluso designada de la Asamblea, que estos magistrados express, que incluso muchos de ellos votaron por ellos mismos, para que el país entienda, o sea, yo estoy en la Asamblea, voto por mí para ser magistrado, renuncio aquí, es algo totalmente jalado por los cabellos, para decirlo de manera popular. Esto hace que sea parte de la conversación, de que tengamos un TSJ equilibrado. Insisto, tampoco que sea de nosotros, sino que estemos todos bajo el imperio de la ley, que hay una Constitución, que todos respetemos la Constitución y que el TSJ sea garante de respetar la Constitución, no lo que tenemos hoy, que es un TSJ anti-asamblea, un TSJ anti-ciudadano, un TSJ anti-solución de los problemas de la gente. Eso es parte de lo que se trabaja en esa mesa donde se pretende recobrar las funciones del Parlamento, recobrar el CNE con los dos rectores y que el TSJ vuelva a ser equilibrado para todos los venezolanos. Sobre el presupuesto 2017 no se presentó a la Asamblea y lo aprobó el Tribunal Supremo de Justicia y eso no es constitucional. JP Morgan, que es un banco de inversión muy importante, escribe sus análisis y por supuesto que lo lee todo el mundo y eso hace que la calificadora de riesgo cada vez ponga a Venezuela más abajo, el riesgo país se dispare y bueno, tú viste cómo fue el canje de bono de PDVSA que fue chucuto. Pero uno de los acuerdos es también devolver entonces ese presupuesto 2017. Me imagino que negociarán, por ejemplo, Petrocaribe y algo, y la Asamblea estoy seguro que va a ser suficientemente ecuánime y de mente amplia para aprobar las cosas, para que no sea eso un tema, porque yo he hablado con algunos de los asambleístas que están precisamente trabajando en ese tema, y que si se lo hubieran presentado, la verdad que dicen que hubiéramos aprobado la mayor parte de ese presupuesto, pero si ni siquiera lo hacen porque no presentan. Es que más el Banco Central no tiene cifras, ustedes no saben cómo manejarse con ese presupuesto. ¿Qué pasaría entonces con ese caso? ¿A quién se beneficia ahí? ¿A ti, a mí, al ciudadano o a la corrupción que está dentro del gobierno? Mire, yo creo que si hemos tenido diputados responsables han sido de la Comisión de Economía. Ahí está el diputado Marquina, el diputado Guzmán, el profesor Guerra, que saben de esto y que además han dicho, bueno, simplemente vamos a revisar, vamos a tomar decisiones no políticas, sino para el bien del ciudadano. Vamos a tomar decisiones para el país. Insisto, aquí el problema está en que recordemos el sentido de la política. El sentido de la política es servir, es ayudar. Por lo menos para eso fue que yo me hice médico y me hice político. Entonces, ahorita vemos que el gobierno usa la política para agredir, para insultar, y esta decisión de Nicolás Maduro lo único que hace es beneficiar a sus corruptos. Mantener las importaciones, mantener un presupuesto que no conocemos, mantener partidas deficitarias. Yo creo que el peor mantener el dólar a 10 bolívares por dólar, eso no existe. ¿Y a quién le dan esos dólares? Que es una de las grandes preguntas que yo le he hecho. Denos a nosotros la lista de las empresas, lo que ustedes le dan los dólares. Denosla. ¿Por qué secreta? Es un secreto de Estado. Claro. Nadie las conoce. Pero es que se hacen multimillonarios. Tú traes $3.000 al cambio Cúcuta. No, es una cosa horrorosa. Es un negocio del mundo. El petróleo es una tontería. Sí, es verdad. Y ahí tienes entonces las cuentas en Andorra, los aviones privados, las mansiones en los Estados Unidos. Ahí está la explicación. Pero JP Morgan lo que está diciendo es que tienen que tener cuidado los tenedores de bonos de PDVSA, porque si la Asamblea no aprueba este presupuesto 2017, tampoco está aprobando estos bonos y que podrían correr el peligro de que no los vayan a pagar al vencimiento. Esta advertencia es muy, muy grave, porque en algún momento pueden decir, mira, no reconozco estos bonos, me devuelves mi dinero inmediatamente. Haría que cayera la deuda de Venezuela todavía más de lo que ha caído. Y voy más allá, los préstamos. Venezuela no ha logrado conseguir los préstamos que está solicitando. Vemos a los chinos reticentes, vemos a los chinos alejados. O sea, al final el papel de la Asamblea, por eso insisto, la responsabilidad que ha tenido nuestra Comisión de Finanzas, ha dicho, aquí todo tiene que pasar por la Asamblea Nacional. En todas partes del mundo se conoce que es un Congreso, un Parlamento o una Asamblea. Se acusan las funciones que tiene de control parlamentario en el presupuesto de la Nación. Nosotros hoy hemos logrado que el gobierno no haga malos negocios. José Guerra lo explicaba muy bien, en un negocio donde nada más sale beneficiada la tercera parte, donde el ciudadano, donde el Estado venezolano no consigue ningún beneficio. Y no se trata de tomar decisiones para hacerle daño al Ejecutivo, porque hacerle daño al Ejecutivo sería hacerle daño al país. Se trata de tomar las mejores decisiones para nuestra economía, para el país y para que empezamos a creer en lo nuestro, insisto, en la producción nacional, en lo hecho en Venezuela, en nuestros inversionistas. Y sin duda alguna, ahí volvemos al principio de nuestra conversación, Pedro. Tenemos que cambiar el modelo político para que usted que nos ve
se sienta tranquilo de invertir aunque sea en un carrito de helado, porque sabe que nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a expropiar, que nadie le va a regular lo que usted tiene que hacer, cómo tiene que hacer, ni nadie lo va a molestar para que usted haga un negocio con transparencia, siendo el Estado el que coloque las reglas de igualdad para todos y cuidando al consumidor o a todos nosotros los venezolanos. Estoy leyendo aquí un mensaje que me envían, dice el presidente Maduro en cadena nacional: ni con votos ni con balas entrará la oposición a Miraflores, ni por las buenas ni por las malas. Entonces cambio lo que había dicho, también dice que el presidente de la República deja sin sentido el diálogo, cierra las puertas y quizás abre las puertas a la violencia. ¿Qué opinas tú, José Manuel, sobre esto? Con esto a usted le llegan las medicinas, con esto a usted le quita de la cabeza a su hijo que se quiere ir del país y no estudiar en Venezuela, con esto usted le alcanza la plata, con esto usted hace mercado, con esto usted deja de hacer cola, con esto usted se siente más segura, con esto usted puede ver el precio de un carro, de un apartamento para mudarse. Yo creo que hoy está más que claro que Nicolás Maduro sigue errado en su política y nos va a llevar a nuestro escenario natural. Mire, yo quiero recordar de dónde venimos nosotros. Hoy caminábamos y nos encontrábamos Stalin González, el diputado Pizarro, estaba Juan Requesens, Paparoni, David Molansky. Nosotros nos conocimos en las calles, en la dirigencia estudiantil, nos conocimos enfrentando a este gobierno, le ganamos la elección al presidente Chávez. O sea, que no subestimen nuestra capacidad de echar para adelante, de estar en la calle. Somos respetuosos. ¿Y su juventud? Y nuestra juventud, que se le hemos dedicado a nuestro país, además. Porque este proceso comenzó hace tantos años como los que ustedes tienen de edad. Tú creciste bajo el chavismo toda tu vida. Totalmente, yo tengo 30 años. O sea, no conoces otra cosa. No conozco otra cosa. Y comencé en esto en el 2007, llevamos para 10 años. 10 años en esto, en la lucha con la gente, en las reivindicaciones de los estudiantes, que no son distintas ahorita las que fueron para mí en el año 2007, luego de haberme graduado de médico en la universidad. Entonces, no subestimen al país, no subestimen nuestra determinación. Pero esto no se puede plantear, Nicolás Maduro, como un problema de testosterona. Ver quién tiene más testosterona y quién grita más en un programa de televisión. No, hay venezolanos de por medio, no hay medicinas, hay una crisis en este país. Este es el momento de la sindéresis, de la responsabilidad. Hubo una puerta que nos abrió el Vaticano, nosotros seguimos teniendo fe en el Vaticano de que nos dé las peticiones claras. Libertad de los presos políticos, cronograma electoral adelantado, ayuda humanitaria y reinstitucionalizar nuestro país. Sí, estoy leyendo la portada tal cual que me la están enviando en este momento. Dice, si no hay resultados, pronto el Vaticano podría dejar la mesa, y sale una fotografía del Papa así muy serio. Un poco bravo. Sí, dice, el interés de los enviados del Papa Francisco sería abrir un camino electoral como quedó demostrado en la reunión del domingo 30 de octubre. Los secuestros de ese encuentro están en tal cual. Sin embargo, nosotros estamos viendo que las posiciones se están polarizando, se está enervando, ya la población no le había gustado, no había sintonía, ni se comunicaron bien los políticos con lo que se estaba haciendo, todavía no hay comunicación. A lo mejor no tienen los medios, a lo mejor necesitan una página web, pero ¿en qué momento la van a lanzar? A lo mejor el Twitter que uno sigue, el otro no sigue, pero no ha estado claro la comunicación. Creo que ni para la misma mesa, ni siquiera sé dónde se iban a reunir, y hay que sopesar eso. Pero ¿qué pasa si se levantan de la mesa? ¿Cuál es el próximo paso? Hay un grupo que han dicho que los han llamado los radicales, que no han participado en el diálogo, simplemente por no participar. Se defienden diciendo, bueno, si luchar por mi país es ser radical, yo soy radical, si estar en la calle es ser radical. Entonces se defienden de esa manera, pero realmente no siguieron con la línea de la unidad. Sin embargo, no se resquebrajó. Jorge Ramos Alup ha respaldado como presidente de la Asamblea Nacional a la unidad, y esto ha sido muy importante, porque eso es lo más importante en este momento para la oposición, que no se resquebraje y que mantenga esa unidad. Pero entonces, esos radicales, si llega ese momento, ya no son radicales, sino eran los que tenían la verdad, los demás se unirían, cualquier acción de calle, cualquier cosa estaría justificada, porque no se abrieron las válvulas de la democracia para resolver estos problemas. Creo que lo más importante de esto es que estamos todos en el diálogo, y si no funciona, estaremos todos en la calle. Quiero resumir esto, nuestras diferencias. Nuestros hermanos de Voluntad Popular, yo estuve hace poco compartiendo un programa con el diputado Guaidó, hoy caminé con David Molansky, ayer hablábamos el diputado Pizarro, Stalin y yo, tuvimos una rueda de prensa con Tomás Guanipa, y al final las diferencias no nos separan, porque el objetivo es el mismo. El objetivo es el cambio político, probablemente diferencias en los momentos, en las condiciones. Yo creo que lo explicaba muy bien Voluntad Popular. Todas estas peticiones las respalda Voluntad Popular. Simplemente ellos están convencidos que las condiciones no están dadas en este momento. ¿A qué llaman estas condiciones? Bueno, te pongo un ejemplo. Pues, incluso como nos sentamos en la mesa de diálogo.
Eso es una condición. Y es válido, y es razonable. Y no tenemos por qué molestarnos porque piensan diferente. O sea, es algo normal. Claro, y tú no vas a es más, y dejarlo. Dios bendiga nuestras diferencias. Claro. Porque si no seríamos muy igual al autoritarismo y al pensamiento único de estos individuos. Entonces yo creo que al final lo importante para ti, para mí y para el país debe ser, juntos somos fuertes. Si no estamos juntos, no podemos. Juntos que podemos ganar elecciones. Dos, estamos enfrentando como políticos un gran reto, Pedro, y te confieso esto y a toda tu audiencia. Nosotros somos una alianza electoral. Nosotros nunca habíamos sido una alianza que hiciera política como esta. Y somos exitosos electoralmente. Acabamos de ganar 18 estados el 6 de diciembre. Pero estamos enfrentando un nuevo reto. Nosotros como parlamentarios, nosotros como políticos, los jefes de nuestros partidos, la unidad está enfrentando un nuevo reto. Pero lo más importante es que cuando tú hablas con Henry, cuando hablas con Falcón, cuando hablas con Capriles, cuando hablas con Carlos, cuando hablas con Freddy, todos coincidimos en que juntos somos fuertes, que tenemos que estar juntos y hoy estamos juntos en el diálogo con nuestras diferencias y mañana si esto no funciona, si Nicolás Maduro sigue como está, estaremos en la calle juntos en la lucha por el país, iremos juntos a la marcha que tengamos que ir, haremos el juicio político juntos en la Asamblea Nacional porque entendemos que aquí no puede ser el plan tuyo o el plan mío. Aquí es Venezuela. Si se rompe ese diálogo, si se rompe esa mesa, se levantan los actores que, bueno, no sé quién va a ser el primero en levantarse, si no se llegan a algunos acuerdos, ¿se definiría entonces este proceso en Venezuela, una dictadura? ¿Cambiaría también el escenario internacional sobre las jurisdicciones? Almagro podría aplicar a través de la OEA esa Carta Interamericana Democrática que está esperando ahí como amenaza, también el protocolo Ushuaia en Mercosur. ¿Qué pasaría en Venezuela? Porque la gente tiene una gran incertidumbre, ya viene diciembre. Sin duda, volveríamos a la agenda que está en tregua. Aquí hay una agenda de conflicto que está en tregua por petición del Vaticano. Creímos en el Vaticano, seguimos creyendo en el Vaticano. Yo personalmente tengo esperanza, a pesar de la sandeza de Nicolás Maduro el día de hoy, de que estos 10 días nos den un resultado alentador para la salida electoral que merecemos los venezolanos. Si no funciona, si Nicolás Maduro continúa con su amenazadera y se para de la mesa de diálogo, volveremos a nuestra agenda del vacío de poder, a nuestra agenda del juicio político, a las marchas. Bueno, ya estuvimos en la calle, aquí nos ha abandonado la calle, hoy caminamos con los estudiantes en las calles de Caracas, hay protestas en todo el país. Insisto, no perdamos el ojo a la protesta social. Paralelamente avanza la protesta social. Sí, porque eso es lo que dicen. Estuve hablando esta mañana con los estudiantes del programa de Mágica y me decían que, bueno, que ellos lo que estaban haciendo era una protesta social, no política, que ustedes hacen la política. Háblame un poco del recorrido, hasta dónde llegaron, te entregaron algún papel, había numerosidad de gente, fue todo pacíficamente, sin violencia. Totalmente pacífico, salimos desde el bosque, caminamos por toda la avenida Libertador, estuvimos en el municipio de Libertador. Los que les encanta en televisión amenazar y tirarse de bravucones, caminamos en el municipio de Libertador, terminamos en Plaza Venezuela, en la Anunciatura. Los estudiantes quienes liderizaron esta marcha, nosotros estábamos ahí acompañándonos, además agradecidos con lo que nos permitió a nosotros estar hoy aquí, que fue el movimiento estudiantil, que fue la lucha en la calle. Estuvimos acompañando, estaban casi todos los diputados de la Asamblea Nacional, estuvimos ahí caminando, atrás, apoyando, respaldando una iniciativa legítima, como lo hice yo en el 2007, de los estudiantes de este país, mucha sociedad civil, una movilización buena para el momento que estamos viviendo. Se llegó a la anunciatura, se entregó el documento, dieron unas palabras de lucha a los estudiantes y se cumplió una actividad de calle, lo que quiere decir que no hemos abandonado la calle y que seguimos avanzando en torno a nuestro objetivo y nuestro plan con el cambio político. Algunos analistas interpretan la posición de Voluntad Popular como una movida política, una estrategia. Vamos a los por fuera, ustedes juegan al policía malo, nosotros al bueno, pero para amenazar con calle. ¿Tú crees que esto es así? Mire, yo creo que no, sería muy triste que alguien estuviera haciendo un cálculo personal en este momento. No, no es personal, es un cálculo, es jugar a la guerra, pues. Al final, insisto, vamos a estar todos juntos en el diálogo y vamos a estar todos juntos fuera del diálogo. Estrategia de negociación. No, pero es que yo no te voy a mentir a ti y a nuestro país. Diferencias tenemos, Pedro. Así las tenemos. Pero es normal en cómo conducir. Tenemos diferencias en nuestras casas. Tengo diferencia en mi esposa, tú vas a tener diferencia con tu esposa. Es lo normal. Y conversar es lo normal. El tema es cómo las arreglamos. Entonces, diferencias tenemos, sí las tenemos. Y yo no voy a engañar al país ni a ti, pero no nos permiten separarnos esas diferencias. Nos permiten que la diferencia sea más importante que nosotros y nuestro país. Tremendo DJ, ¿verdad? Nos recuerda la época de cuando yo no había nacido. No, pero esta era una Robinson que puso una de las canciones de Barry White. ¿Qué voz tenía? Todavía es vigente. Qué maravilla de música. Bueno, estábamos esperando al diputado Edwin Rojas a la Asamblea por el PSUV. A mí me dicen a veces que mi programa no tiene equilibrio, pero muchas veces esto ocurre. Uno los invita, dicen que vienen y oye, el tiempo en televisión no es que puede sacar a alguien y producirla y nos han embarcado. Yo espero que, bueno, que algo
Sí, el diputado Edwin Rojas lo tengo en cartelera aquí y que bueno, ojalá hubiera llamado a disculparse o algo, pero esas son las cosas que pasan. Tratamos de tener equilibrio, lo prometo. Este es un micrófono y unas pantallas donde, mira lo que dice el lema, aquí no vemos todo, aquí cabemos todo. Y me hubiera gustado muchísimo escuchar su opinión sobre las mesas y hasta haber conversado contigo y con él al mismo tiempo, claro, porque yo creo que todos somos venezolanos. Y si no, que le doy un juego de Caracas-Magallanes, ¿verdad? Aunque los gloriosos Caracas-La Guaira, Caracas-La Guaira. Bueno, ustedes La Guaira tienen una ventaja, que quizás después de lo que pasó con los cachorros de Chicago... Yo tengo más esperanza que nunca, claro. Desde que yo nací, La Guaira no queda campeón. No, bueno, por eso. Pero bueno, si jugó Chicago... Puedes romper muchas maldiciones. Esta casa no es de la cabra, pero bueno, será un atún, una cosa de esa. Bueno, mira, José Manuel, que quedamos en conversar sobre ese juicio político del presidente. Eso lo tiene muy molesto, se nota. Eso es uno de los puntos básicos. Él dice, no es constitucional, los voy a llevar a todos presos. Y llevar preso, y también, por ejemplo, Freddy Guevara tiene una amenaza que lo van a llevar preso, y los analistas también piensan que es porque hizo esa investigación que sobre PDVSA, 11.000 millones de dólares que están desaparecidos, y el ex presidente PDVSA ya habló con el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice no se puede investigar, cuando siempre puede investigarse. Del resultado después se dice, se usa, no se usa, pero no temes tú, entonces el Tribunal Supremo levanta entonces, como supraconstitucional, no hay inmunidad parlamentaria. ¿Qué va a pasar con ustedes los diputados? Nosotros no estamos acusados de ningún delito oscuro o vergonzoso como muchas personas cercanas a este gobierno. Nosotros no utilizamos nuestra inmunidad parlamentaria para cometer delitos. Y yo tengo 30 años de mi vida viviendo sin inmunidad parlamentaria. O sea que hoy yo no soy diputado para tener inmunidad parlamentaria. Yo no voy a dejar de estar con mis pacientes con cáncer, yo no voy a dejar de estar en las calles de Vargas, yo no voy a dejar de acompañarlos a ustedes por una inmunidad parlamentaria. La inmunidad nos la dio el país el 6 de diciembre y la consagró la Constitución. Pero si está buscando un chantaje para que algunos de nosotros salgan diciendo, ay no, por favor, Nicolás, tenemos miedo, está muy equivocado. Estamos más claros de nuestros principios, de nuestros valores y de por qué somos diputados a la Asamblea Nacional. Y ese juicio político sería algo parecido a lo que pasó con Dilma Rousseff, como una especie de impeachment. La Constitución contempla ese impeachment. Nuestro país no permite hacer un proceso parecido al de Brasil. No es igual. Nuestra Constitución lo que permite es el juicio o la responsabilidad política. Responsabilidad política, hay que ser muy responsable y transparente, no podemos mentirle al país, que tiene la Asamblea Nacional como potestad determinar si un funcionario o alto funcionario tiene responsabilidad política. Pero las sanciones no la coloca la Asamblea Nacional, las sanciones la coloca el poder moral. El poder moral es la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría. La Asamblea Nacional lo que hace es establecer el procedimiento, la sanción moral y política del juicio político al presidente de la República. Hay una sentencia del TSJ hace algunos años que establece que todos los funcionarios de alto cargo son posibles candidatos a este juicio político por parte del control parlamentario o del control legislativo. Eso es una vía. La otra vía es la del vacío de poder, donde hemos venido discutiendo. Hay gente que de manera simplista dice, bueno, el mismo Nicolás Maduro lo decía, bueno, yo estoy aquí, ¿cuál es el vacío de poder? Vacío de poder es no ejercer funciones. Es no ejercer funciones. Vacío de poder es que hoy mueren venezolanos por falta de medicinas. Vacío de poder es que hay una crisis humanitaria. Vacío de poder es la catástrofe económica que vivimos. Vacío de poder es la vulnerabilidad de nuestra frontera. Vacío de poder es todas las irresponsabilidades en las que ha incurrido Nicolás Maduro que le cuesta vida a los venezolanos. Esos dos procedimientos están en la Asamblea Nacional, están en la Constitución y son las herramientas fundamentales de cualquier parlamento para hacer control al presidente de la República. Mira, ¿en qué momento te da tiempo para ver tus pacientes? Porque tú tienes full time, 24 horas. ¿Tienes algún doctor encargado para verlos? ¿O? No, yo voy al hospital universitario todos los lunes. Tuve ahorita unas semanas de reposo medio por el pie, pero voy todos los lunes al hospital universitario, el servicio de radioterapia oncológica, a ver a mis pacientes. ¿Tienes alguna especialidad? Sí, yo terminé mi posgrado en radioterapia oncológica y medicina nuclear. Yo hice oncología. Y al final, bueno, yo insisto, yo soy médico de carrera y de convicción. La política simplemente es una pasión que al final, igual que la medicina, es una herramienta para ayudar. Y es una vocación, pero sigo yendo al hospital. Como también es la religiosa, por eso por eso creemos en lo que está en el batidiálogo, como dicen algunos. Y además me llena de orgullo, y te robo un minuto, porque mi abuelo, mi abuelito en paz descanse, era el vigilante del hospital universitario. Para que tú veas las posibilidades que da un proceso democrático. ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo estudiaste tú? Y yo estudié en una universidad pública, subí a mi autobús de La Guaira para Caracas, después fue que mis padres me pudieron comprar un carro, pero hoy el nieto de un vigilante es médico del hospital. ¿Está vivo? No, mi abuelito ya falleció, pero yo siempre digo que es el país que tenemos que tener. Yo no fui condenado a ser un vigilante como mi abuelo. Yo tuve la oportunidad, por la educación que vieron mis padres, bueno,
de estudiar medicina, de graduarme en una universidad, de hacer un posgrado y de hoy ser médico. Yo creo que al final eso no pelea con nadie. Es un país de oportunidades y de futuro para todos. Mira, sobre los presos políticos, ayer vimos una situación un poco dramática que ocurría con el preso político y preso de conciencia, Leopoldo López, porque su esposa estaba desesperada, el viernes no tenía noticias de dónde estaba, sus hijos, que los vimos ya más involucrados, ya Leopoldito más grande, y su madre, su esposa, desesperadas, hicieron una vigilia. Llegar a Ramo Verde no es fácil, sí, sobre todo en las condiciones de seguridad hoy en día, y había mucha gente ahí, y le gritaban desesperados, una tragedia. ¿Qué opinas tú de por qué se tiene que llegar así cuando él tiene sus derechos como preso? Mira, todos los presos políticos deben estar en libertad. Yo, de verdad que no es justo que por soñar con un país distinto, por luchar por un país distinto, hoy tras las rejas. Yo vi ese video igual que tú, dramático, de cómo tú tienes que tener la angustia de que tu familiar está vivo o no está vivo sin haber hecho nada por el antojo de un gobierno. Y después un funcionario que no tiene nada que ver con las cárceles dice, no, es que ese tipo estaba en el dentista. O sea, ¿cuántas horas puedes estar tú en el odontólogo? No, y ni siquiera le dices, bueno, se estaba curando una carie que tenía, porque mira, son tu familia, ¿vale? Son tu familia, exacto, es un ser querido para ti. Igual está Ledesma, igual está el alcalde Ceballos, igual están los otros estudiantes, que a lo mejor el país no sabe su nombre, pero están ahí, están tras las rejas. Luego que al final, los policías, Erasmo Bolívar, que es de Vargas, los policías metropolitanos tienen 15 años presos. Mira, entonces, tan ligado que está este gobierno al gobierno de Cuba, eso no es ningún misterio para nadie, pero el 17 de diciembre del 2014, cuando Obama develó que estaba en conversaciones para levantar, para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, liberaron 96 presos políticos. Aquí apenas han liberado 4 y no son de los más importantes. No es que uno sea más importante que el otro, pero no son los más emblemáticos, los que dirigen el país, como un alcalde, como un dirigente. Pero no se ve tampoco una gran señal de esos 4 presos que soltaron. Además que dice mucho de que en este país, bueno, como que sí son presos políticos porque no tuvieron que utilizar ningún tribunal, sino simplemente una llamada, libéralo, y lo liberaron. ¿Qué opinas tú? Hubo un reconocimiento claro de que sean presos políticos, porque si hubiese un procedimiento normal, no hubiese sido como toca decir una llamada, libera a fulano o a mengano. Eso es algo público y notorio. Yo creo que al final, primero, nuestra solidaridad con la familia de nuestro hermano Leopoldo, de Ledesma, con Mitzi, nuestra solidaridad humana con ellos, pero todos tienen que estar libres. Nosotros no podemos ver a los presos políticos como una moneda de canje. Todos tienen que estar libres. Pero o sea, es que todos tienen que estar libres. Así se ve en este tipo de régimen. Así se ve. No, y así lo convierten en estos tipos de régimen, porque ellos lo hacen para eso. Y yo pensaba que la presencia del Papa o el Vaticano acá, con la relación que tiene directamente con Raúl Castro, vamos a estar claros, o sea, hay que negociar con él. Él es el que puede abrir la posibilidad de todo, porque pareciera que hubiera algo superior y pareciera que hubiera una mesa de diálogo paralela, donde están los Estados Unidos, donde está ahora la FARC, el proceso de paz de Colombia, todo involucrado y viendo los ojos aquí, pero si aquí no hay resultado, ¿qué va a pasar entonces? Yo creo que Venezuela está en el marco de la geopolítica mundial. Definitivamente. Sin duda alguna, el caso venezolano no es un caso aislado. Venezuela representa mucho para la paz en Colombia, Venezuela representa mucho para el proceso Estados Unidos-La Habana. Venezuela es muy influyente en la región, eso lo hablaba definitivamente con nuestros diputados del Mercosur, el Parlatino, con Ángel Medina, con el diputado Doro. Además, nuestro potencial hidrológico, somos la tercera reserva de agua del mundo, somos la quinta de petróleo. En recursos. Yo creo que hoy Venezuela, incluso en la crisis de Estados Unidos, Rusia. Y todavía el petróleo, que bien manejado, tenemos que aprovechar los pocos años que quedan de que el petróleo va a ser el recurso. Y le queda, el petróleo le va a quedar unos años. Ojalá tengamos la madurez y el cambio político para salir de la dependencia petrolera, construir una industria alterna, paralelo. Sin duda, ojalá podamos madurar como nación en eso, que no lo hemos hecho ni en el pasado ni ahora. Pero bueno, yo creo que ese es parte de los retos para nosotros. Insisto, yo creo que el tema de Venezuela trasciende muchas cosas, un tema de geopolítica internacional. Nosotros estamos haciendo esto, insisto, por el Estado Vaticano, por el Papa, hablábamos de la fe. El Papa, los Estados Unidos se encuentran en Venezuela, UNASUR se encuentra en Venezuela, la Comunidad Europea debe estar representada en el Papa Francisco, lo que quiere decir que aquí hay un componente real de comunicación. Pero es que entonces las alocuciones del presidente las están viendo. Totalmente. Y las están observando. Totalmente. Entonces, pueden ver la del presidente y pueden ver nuestra conversación. Sí. Llena pueden ver la diferencia del tono. Nosotros respetuosos, con posturas claras, sin doblegarnos ante el poder, sin doblegarnos ante la amenaza, pero con posturas claras y firmes, elecciones, CNE, lo que ya hemos hablado en todo el programa, y pueden ver a Nicolás Maduro amenazando, fuera de sí, presidente, descontrolado. Yo creo que al final eso nos lleva hoy a la Venezuela que tenemos. Ok, tienes medio minuto para despedir un mensaje al país, por favor.
a todo nuestro país, de verdad, especialmente a nuestro estado Vargas, decirle, momentos difíciles, yo quiero en verdad pedirles disculpas en nombre de toda la unidad por la mala comunicación que hemos tenido con ustedes como país. Nos toca asumir esa responsabilidad. Tengamos fe en la iglesia, tengan fe en que no vamos a claudicar, que no estamos negociando un pedacito para mí, un pedacito para ti, donde se acomoda fulano mengano. Estamos trabajando por el cambio político que ustedes merecen, por la solución de sus problemas, porque lleguen las medicinas, por la ayuda humanitaria, porque nos contemos y demostremos una nueva mayoría de paz, de prosperidad y de futuro, y tengan la seguridad que juntos somos fuertes, que debemos seguir juntos y que estamos aquí porque creemos en nuestro país, porque Venezuela merece mucho más de lo que tiene hoy. Pedro, muchas gracias por permitirnos. Mira, tengo una sobrina soltera, por si acaso estás por ahí. No, mi esposa me mata. Bueno, Gracias, no sé si Pedro. les gustará si algún día primera dama, pero bueno, por ahí van las cosas. Gracias, Muchísimas Pedro. gracias, José Manuel. Un placer tenerte aquí. José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Salud. Síganlo ahí, @José Olivares M. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control y Pensini por Globovisión.